Día 19 de junio. San Romualdo, fundador del año 1027. Romualdo significa glorioso en el mando, el que gobierna con buena fama. En un siglo en el que la relajación de las costumbres era espantosa, Dios suscitó un hombre formidable que vino a propagar un modo dedicado totalmente a la oración, a la soledad y a la penitencia. Ese hombre fue San Romualdo. San Romualdo nació en Ravenna, en Italia, en el año 950, y era hijo de los duques que gobernaban esa ciudad. Educado según las costumbres mundanas, su vida fue durante varios años bastante descuidada, dejándose arrastrar hacia los placeres y siendo víctima y esclavo de sus pasiones. Sin embargo, de vez en cuando experimentaba fuertes inquietudes y serios remordimientos de conciencia, a los que seguían buenos deseos de enmendarse y nuevos propósitos de volverse mejor. A veces, cuando se internaba de cacería en los bosques y montes, exclamaba: «Dichosos los ermitaños que se alejan del mundo a estas soledades, donde las malas costumbres y los malos ejemplos no los esclavizan». Su padre era un hombre de mundo, muy agresivo, y un día desafió a pelear en duelo a un enemigo, y se llevó de testigo a su hijo Romualdo. Y sucedió que el papá mató al adversario. Horrorizado ante este triste espectáculo, Romualdo huyó a la soledad de una montaña, y allá se encontró con un monasterio de benedictinos, y estuvo 3 años rezando y haciendo penitencia. El superior del convento no quería recibirlo de monje porque tenía miedo a las venganzas del padre del joven, el duque de Ravenna. Pero el señor arzobispo hizo de intermediario y Romualdo fue admitido como un monje benedictino. Y le sucedió entonces al joven monje, que se dedicó con tan grande fervor a orar y a hacer penitencia, que los demás religiosos, que eran bastante relajados, se sentían muy mal comparados en su vida con la de este recién llegado, que hasta se atrevía a corregirlos por sus conductas algo indebidas, y le pidieron al superior que lo alejara del convento porque no se sentían muy bien con él. Y entonces Romualdo se fue a vivir en la soledad de una montaña, dedicado a orar, meditar y hacer penitencia. En la soledad se encontró con un monje, sumamente rudo y áspero, llamado Marino. Pero éste, con sus modos fuertes, logró que nuestro santo hiciera muy notorios progresos en la vida de penitencia en poco tiempo, y entre Marino y Romualdo lograron 2 notables conversiones: la del jefe civil y militar de Venecia, el Dux de Venecia, que más tarde se llamará San Pedro Urseolo, que fue a dedicarse a la vida de oración en la soledad, y el mismo papá de Romualdo, que, arrepentido de su antigua vida de pecado, se fue a reparar sus maldades en un convento. Este duque de Ravenna después sintió la tentación de salirse del convento y de volverse al mundo, pero su hijo fue y logró convencerlo, y así se estuvo de monje hasta la muerte. Durante 30 años, San Romualdo fue fundando en uno y otro sitio de Italia conventos donde los pecadores pudieran hacer penitencia de sus pecados y en total soledad, en silencio completo y apartado del mundo y de sus maldades. Él, por su cuenta, se esforzaba por llevar una vida de soledad, penitencia y silencio de manera impresionante, como penitencia por sus pecados y para obtener la conversión de los pecadores. Leía y leía vida de santos y se esmeraba por imitarlos en aquellas cualidades y virtudes en las que más sobresalió cada uno. Comía poquísimo y dedicaba muy pocas horas al sueño. Rezaba y meditaba, hacía penitencia día y noche. Y entonces, cuando mayor paz podía esperar en su alma, llegaron terribles tentaciones de impureza. La imaginación le presentaba contra toda viveza los más sensuales gozos del mundo, invitándolo a dejar esa vida de sacrificio y a dedicarse a gozar de los placeres mundanos. Luego el diablo le traía las molestas y desanimadoras tentaciones de desaliento, haciéndole ver que todas esas vidas de oración, silencio y penitencia
era muy inutilidad que de nada le iba a servir. Por la noche, con imágenes feas y espantosas, el enemigo del alma se esforzaba por obtener que no se dedicara más a tan heroica vida de santificación. Pero Romualdo redoblaba sus oraciones, sus meditaciones y sus penitencias, hasta que al fin un día, en medio de los más horrorosos ataques del diablo, exclamó emocionado: «Jesús misericordioso, ten compasión de mí». Y al oír esto, el demonio huyó rápidamente, y la paz y la tranquilidad volvieron al alma del santo. Volvió otra vez al monasterio de Ravenna, cuando lo habían echado por demasiado cumplimiento, y sucedió que vino un rico a darle una gran limosna. Sabiendo Romualdo que había otros monasterios mucho más pobres que el de Ravenna, fue y les repartió entre aquellos la limosna recibida. Esto hizo que los monjes de aquel monasterio se le declararan en contra. Ya estaban cansados de verlo demasiado exacto en penitencias y oraciones y en silencio, y ahora además repartía la limosna que habían recibido para ellos. Y así fue que lo azotaron y lo expulsaron de allí. Pero sucedió que en esos días llegó a esa ciudad el emperador Otón III, y conociendo la gran santidad de este monje, lo nombró abad y superior de tal convento. Los otros tuvieron que obedecerle, pero a los 2 años de estar de superior, se dio cuenta de que aquellos señores no lograrían conseguir el grado de santidad que él aspiraba a obtener a sus religiosos, y renunció al cargo y se fue a fundar en otro sitio. Dios le tenía reservado un lugar para que fundara una comunidad como él deseaba. El señor llamado Malduli había obsequiado una finca en región montañosa y apartada, llamada Campo de Malduli, y allí fundó el santo su nueva comunidad, que se llamó Camuldinenses, es decir, religiosos del campo de Malduli, los camaldunenses. En una visión vio una escalera por la cual sus discípulos subían al cielo, vestidos de blanco. Desde entonces cambió el antiguo hábito negro de sus religiosos por un hábito blanco. San Romualdo hizo numerosos milagros, pero se esforzaba porque se mantuviera siempre ignorado el nombre del que los había conseguido del cielo. Un día, un rico, al ver que al hombre de Dios ya anciano le costaba mucho andar a pie, le obsequió un hermoso caballo. Pero el santo lo cambió por un burro, diciendo que viajando en un asnillo podía imitar mejor a nuestro Señor. En el monasterio de Camáldula sí obtuvo que sus religiosos observaran la vida religiosa con toda la exactitud que él siempre había deseado. Y desde el año 1012 existen monasterios camaldunenses en diversas regiones del mundo. Observan perpetuo silencio y dedican bastantes horas del día a la oración y a la meditación. Son monasterios donde la santidad se enseña, se aprende y se practica. San Romualdo deseaba mucho derramar su sangre por defender la religión de Cristo, y sabiendo que en Hungría mataban a los misioneros, dispuso irse para allá a misionar. Pero cada vez que emprendía el viaje se enfermaba. Entonces comprendió que la voluntad de Dios no era que se fuera para allá a buscar martirios, sino que se hiciera santo allí con sus monjes, orando, meditando y haciendo penitencia y enseñando a otros la santidad. 20 años antes, el santo había profetizado la fecha de su muerte. Los últimos años frecuentemente era arrebatado a un estado tan alto de contemplación que, lleno de emoción e invadido del amor hacia Dios, exclamaba: «Amado Cristo Jesús, tú eres el consuelo más grande que existe para tus amigos». A donde quiera que llegaba se construía una celda con un altar y luego se encerraba, impidiendo la entrada allí de toda persona. Estaba dedicado a orar y a meditar. La última noche de su existencia terrenal fueron 2 monjes a visitarlo porque se sentía muy débil. Después de un rato mandó a 2 religiosos que se retiraran y que volvieran a la madrugada a rezar con él los salmos. Ellos salieron, pero presintiendo que aquel gran santo se podía morir, muy pronto se quedaron escondidos detrás de la puerta.
Después de un rato se pusieron a escuchar atentamente, y al no percibir allí dentro ni el más mínimo ruido ni movimiento, convencidos de lo que podía haber sucedido, empujaron la puerta, encendieron la luz y encontraron al santo cadáver que yacía boca arriba, después de que su alma había volado al cielo. Era un amigo más que Cristo Jesús se llevaba a su reino celestial. Todos estos datos los hemos tomado de la biografía de San Romualdo, que escribió San Pedro Damián, otro santo de ese tiempo. Al recordar los hechos heroicos de este gran penitente y contemplativo, se sienten ganas de repartir las palabras que decía San Luis María Griñón de Montfort. Ante estos campeones de santidad, nosotros somos unos pollos mojados y unos burros muertos. Pues nos debemos esforzar para que con la gracia que recibimos de Dios crezcamos cada vez más en santidad para llegar un día al reino celestial.